Me gustaría que todos los meses, sin importar qué pase, empiece a recibir dividendos de las mejores acciones del mundo. Pues eso es lo que muchas personas han estado queriendo hacer desde hace muchísimos años y eso es lo que en el día de hoy, junto con el Diario del Banquero, vamos a estar hablando. Así que muchas gracias para todas las personas que se van conectando. Ya vamos a aceptar el request del Diario del Banquero y vamos. Muchas gracias. Ya vamos a comenzar con nuestro live sobre dividendos. Gracias a todos que se conectan. Buenas noches. ¿Cómo va todo? Yo, Santi, ¿Me escucha? ¿cómo vas? Bien, todo bien, afortunadamente. ¿Qué más? ¿Cómo va el fin de semana? Todo bien, preparándonos para otra semana laboral. Bueno, bueno, muy bien. ¿Qué tal si comenzamos un poco presentándonos, un poco quizá como nuestra trayectoria, como de dónde venimos, por qué hablamos con estos temas? Entonces, ¿qué tal si comenzamos diciendo un poco de dónde viene el Diario del Banquero? De una, a ver, ya lo he contado antes, el diario del banquero, pues básicamente es porque yo he trabajado en banca de inversión ya por 3 años. Este sería mi cuarto año en esta industria. Y en banca de inversión, pues básicamente ayudamos a empresas muy grandes, específicamente con proyectos. Al principio era solo de infraestructura y energía, entonces licitaciones como carreteras, como la carretera Bogotá-Girardot, vía 40 acá en Colombia, con refinanciaciones en la construcción y puesta en marcha de plantas de generación energética, plantas fotovoltaicas, proyectos de generación eólica, que son las turbinas de aire, proyectos de transmisión energética en Colombia, en Perú, proyectos de gas líquido y regasificación en República Dominicana, bueno, buses eléctricos, muchos proyectos de energía. También trabajé un tiempo como líder del área de fusiones y adquisiciones de una compañía eh, industrial acá en Colombia, en el sector de alimentos, y actualmente sigo en una firma de banca de inversión muy especializada en lo que es capital privado, que en inglés se conoce como private equity. Solamente trabajamos con clientes de Estados Unidos por medio de compras apalancadas, que en inglés pues, se llama LBO, Leverage Buyout. Entonces de ahí viene como toda esa experiencia, esa expertise en finanzas estructuradas y pues precisamente el diario del banquero es pues por un lado ese nombre de banquero como se le dice a los banqueros de inversión y segundo porque inicialmente yo publicaba mucho por LinkedIn, así que publicaba a diario. A la gente le empezó a gustar mucho esos posts, eran algo distintos a lo que hago por redes sociales. En LinkedIn era algo más de transacciones y, y era como un día a día de lo que hacíamos y precisamente por eso se llama el diario del banquero. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por la explicación, por la trayectoria y cuándo empezó como a tener este pasión, no solo como por el tema de la banca de inversión, sino también ya como tal de las inversiones, más que usted es alguien que creo que ha sido muy reconocido por hablar de los dividendos, cómo conseguir dividendos a través de la compra de acciones, como cuando se enteró de ese mundo, como de la compra de acciones, de eso de los dividendos, cuándo comenzó en La eso. verdad, muy pequeño, creo que el primer acercamiento fue en la primera emisión de acciones de Ecopetrol, que fue hace años. Obviamente yo ahí pues no compré, era un niño, pero sí pues hubo un auge en Colombia, todo el mundo quería ser parte de Ecopetrol. Eh, Mi mamá en su momento compró un paquete muy chiquito de acciones y me causó mucha curiosidad, como qué era todo ese mundo, como así que comprar una acción de una compañía. Luego empecé como a leer un poco más, entonces me enteré que uno puede ir a invertir, que había algo que se llamaba la bolsa de valores y obviamente pequeño creí y creo que es una mala concepción que muchas personas acá en Colombia tienen sobre que esto es un mundo solamente para los multimillonarios, que invertir solamente es para la gente que es rica y eso no es así. Eso no es así, hay demasiadas formas de invertir, parte de eso es pues lo que vos desde la Academia del Éxito y yo hacemos y es tratar de educar a la gente para que le pierdan ese miedo, para que entiendan que es un mundo que es de fácil acceso para cualquier persona, sobre todo hoy con tanta tecnología que hay. Y el tema de los dividendos es porque cuando uno lee
como todos estos libros de gurús financieros, todos te dicen que la forma de alcanzar la libertad financiera es por medio de ingresos pasivos, donde el dinero trabaja por uno. Hay que empezar sembrando pinitos, eso obviamente toma mucho tiempo, no es de la noche a la mañana, pero los dividendos son una forma pues relativamente sencilla de precisamente tener esos ingresos pasivos, porque es básicamente uno comprar alguna parte de una acción y que te paguen. Y precisamente eso es lo que vamos a hablar hoy. Ojalá la gente, todas las preguntas que tengan, nos las empiecen a dejar acá y se lleven algo de este live, de poder empezar sus inversiones con un poco menos de temor. Bueno, qué bien. Y yo creo que tenemos una historia muy similar porque yo también aprendía es como sobre este tema de niño porque a mí de niño mi papá me enseñaba cómo él compraba acciones de Ecopetrol puntualmente. Él compraba acciones de Ecopetrol, que pues es la empresa más grande de Colombia que históricamente se sabe que da muy buenos dividendos año a año. Y bueno, y ahí como que yo comencé, creo que en mi familia es el tema, por ejemplo, de las acciones y de los dividendos de las acciones siempre ha sido algo muy relevante, porque para mi papá siempre ha sido algo muy relevante y una de sus como principales fuentes de ingreso a lo largo de la vida. Entonces creo que como que crecí viendo un poco ese ejemplo y ya pues obviamente ya más grande empecé a hacerlo por mi cuenta, empecé pues a aprender también otros temas que uno tiene que tener en cuenta, no solo el dividendo que te va a pagar una acción, sino quizá cuál es su potencial de valorización, de crecimiento, cómo evaluar una compañía, los impuestos asociados a las posibles ganancias, etcétera. Pero bueno, yo creo que es importante entonces que vayamos comenzando y lo primero que yo le quiero preguntar a ustedes, si yo soy una persona que soy un principiante en estos temas de mercados financieros, pero a mí me interesa empezar a recibir una renta por dividendos, ¿cuál sería como ese primer paso que yo debería hacer para comenzar? Listo. Obviamente el primer paso es comprar la acción, pero antes de, y lo que mucha gente no te dice es que esto, como siempre hemos lo hablado, es de mucha responsabilidad, que lo ideal es primero tomarse el tiempo de leer un poco sobre la compañía en donde uno quiere invertir, simplemente para poder entenderlo. Obviamente la bolsa de valores es volátil, ahí está la posibilidad de ganar dinero, pero también está la posibilidad de perder dinero. Y cómo uno trata de minimizar esos riesgos es tomándose el tiempo de leer y de entender. Entonces, un ejemplo, las personas siempre me preguntan, bueno, diario del banquero, pero ¿por dónde hago para leer esta información? Todas las empresas que están en la bolsa de valores, por ley, tienen que publicar su información y sus resultados financieros. Y lo hacen de una manera muy juiciosa por algo que se llama el reporte de operación y financiero, que lo hacen trimestralmente y al final de año. Y también, conjunto con esos reportes, hay unos reportes que se llaman el informe de gestión. Esos reportes los encuentran en cualquier página de una compañía que ya esté en la bolsa de valores. Grupo Argos, Cementos Argos, Ecopetrol, Bancolombia, Colombiana, Terpey, pues hay demasiadas. Ustedes se meten a la página web, hay un menú que se llama inversionistas, dan clic en inversionistas y ahí van a estar todos los reportes y simplemente los descargan, eso descargan un PDF y pues toca leerlos. Obviamente al principio es raro porque pueden haber muchos términos que uno no comprende, pero los informes financieros están muy organizados y tienen muchas notas. ¿A qué me refiero con notas? Cuando ustedes abren un informe financiero, lo primero que van a ver es el estado de resultados, donde están los ingresos de la compañía, los costos, pues, y al final cómo le fue. Pero al lado de esos números hay una columna con numeritos, 1, 2, 3, 4, 12, 20. Esos son notas. Y cuando ustedes se van al PDF a buscar esa nota literalmente les describe el por qué pasó. Entonces, si los ingresos bajaron, les van a decir por qué bajaron. Si subieron, les van a decir por qué subieron. Y así a medida que uno empieza a leer, empieza a entender esa compañía que uno quiere comprar y así es mucho más fácil entender para dónde va el negocio. Entonces, si uno ve que la gerencia de la compañía tiene buenos planes de expansión que, por ejemplo, ya se están desarrollando, pues probablemente la, la posibilidad y la probabilidad de que esos planes se den a futuro, si ya están andando, pues es mayor y si esos planes le van a traer frutos a la empresa, pues seguramente el precio de la acción va a subir, las utilidades van a subir y así es que uno empieza a entender, pero siempre hay que tomarse el tiempo de leer, es algo de mucha paciencia y luego de haber hecho esa tarea, lo importante es empezar. Lo importante es empezar y entender siempre que es de largo plazo
y que nadie se las sabe todas. Los mejores inversionistas del mundo también pierden plata. Entonces, obviamente hay que entender que a veces se va a ganar, a veces se va a perder. Hay que saber controlar muchísimo eso y no entrar como en pánico de cayó el precio de la acción y va a perder mi plata. No, hay que tener paciencia. Perfecto, tal cual. Y algo que yo creo que también es bien relevante es que algunas personas piensan que una empresa por el simple hecho de cotizar en la bolsa ya entrega dividendo. Entonces, por ejemplo, una que yo tengo muy presente porque creo que me lo escriben todas las semanas, sino todos los días. A mí me preguntan, ¿cuánto paga de dividendo Nubank este año? Y yo siempre les coloco, paga cero, Sí, no paga nada. ¿Por qué? exacto. Porque Nubank, a pesar de que cotiza públicamente en bolsa, Nubank no paga dividendo. Pero, por ejemplo, una empresa como Ecopetrol, como Bancolombia, sí paga dividendo. Así que, ojo, no todas las empresas que cotizan públicamente en bolsa pagan dividendo. Hay algunas bolsas que son mucho más conocidas por sus pagos de dividendos que otras. Por ejemplo, en Colombia, la Bolsa de Colombia es muy conocida por ser una bolsa en donde las compañías en general pagan dividendos y pagan buenos dividendos. Si uno lo compara versus una compañía estadounidense. Por ejemplo, yo les cuento una historia. Yo hace unos años compré, pues tenía acciones de Amazon y hace unos años antes de que Amazon hiciera algo llamado el split de acciones que una acción se divide y salen muchas acciones, pero pues más baratas porque la acción de Amazon estaba muy cara. Pero yo tuve acción de Amazon cuando esa acción valía casi $4.000. Una acción de Amazon valía casi $4.000. Y por una acción de casi $4.000 de valor, a mí me pagaban un increíble dividendo al año de $1. Pagaba $1 el dividendo de una acción de casi $4.000, o sea, casi 16 millones de pesos. Entonces, ustedes también tienen que saber muy bien cuál es su objetivo como inversionistas. Su objetivo como inversionistas es recibir una renta pasiva a lo largo del tiempo o es ganar por la valorización de un activo. Porque dependiendo de eso, yo tengo que hacer un análisis distinto, tengo que elegir una serie de activos distintos y pues tengo que tener unas reglas en particular distintas. Yo quiero preguntarle una cosa también y es sobre algo que mucha gente lee pero no entiende y es algo llamado la fecha ex dividendo. Porque nosotros cuando vamos a comprar una acción vemos algo que se llama fecha ex dividendo, eso que tiene que ver, cómo afecta al dividendo que recibimos. De una, Santi. Entonces, empecemos con las dos preguntas. La primera es, de acuerdo, no todas las acciones pagan dividendos y sí, no sé, hay como un fanatismo ahora por Nu, mucha gente también siempre me lo pregunta. eh, no todas las empresas pagan dividendos y eso de qué depende. Ya veo que nos están haciendo las preguntas en el chat. Excelente, manden todo lo que quieran saber, aprovechen este espacio. Pero básicamente, pues una compañía, una empresa, eh, tiene unas políticas, ¿sí? Unas reglas internas. Al final del periodo, generalmente si a las compañías les va bien, hacen dinero. Y las empresas toman la decisión de repartir una parte de ese dinero, no es que lo repartan todo, con sus accionistas o no repartir nada del dividendo. Y que no repartan plata para el dividendo no es algo malo. Como bien le decía Santi, con las acciones hay dos maneras de ganar plata. La primera es, como le estamos hablando acá, los dividendos. Pero la segunda, y donde probablemente se hace la mayor cantidad de dinero cuando se invierte en acciones, es la valorización. Entonces, simplemente para dar un contexto muy rápido. Imagínense que ustedes compraron una acción de Ecopetrol, estos son pues números inventados para el ejemplo, a 1.000 pesos. La compraron hoy a 1.000 pesos y resulta que en 2 años esa acción vale 3.000 pesos. Y ustedes van y la venden en la bolsa de valores y alguien más la compra. Pues ustedes la compraron a 1.000, la vendieron a 3.000, entonces se ganaron 2.000 pesos. Sí, o sea, se ganaron un retorno del 200%, que eso es una muy buena rentabilidad en un negocio. Eso es una valorización. Y los dividendos, pues como ya lo hemos explicado, es un pago mucho más chiquito que hacen por acción. Ahora, cuando una empresa no reparte dividendos, significa que todas las utilidades, el dinero que lograron ganar durante el año, lo que van a hacer es reinvertirlo en proyectos de expansión y de mejoras operativas dentro de la compañía. Entonces, cuando tienen esa cantidad de dinero para reinvertirla dentro del negocio, probablemente el negocio va a crecer más, va a contratar más personas, van a modernizar las plantas de producción, tal vez van a hacer mejores inversiones en tecnología que de pronto van a lograr que la compañía interactúe mucho mejor con sus clientes, con sus usuarios y todos esos beneficios
hacen que de pronto el próximo año la empresa tenga pues mejores beneficios, mejores resultados. Y cuando las empresas tienen mejores resultados y los reportan, el precio de las acciones sube. Entonces, que una acción no reparta dividendos no es algo malo, no es que las acciones se quieran quedar con el dinero. Y les voy a dar un ejemplo muy puntual y perfecto para mostrar que una empresa que no reparte dividendos no es mala. Seguramente si ustedes están acá conectados, han escuchado de un viejito que se llama Warren Buffett. Es probablemente el mejor inversionista de la historia, es un crack para muchos de nosotros. Y este señor creó una compañía que se llama Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway tiene dos tipos de acciones, la acción A, la acción B. Ahora les contamos un poco más de eso. Pero una acción de Berkshire Hathaway tipo A puede costar más de $600.000. Eso es una cantidad de plata. O sea, muy pocas personas en el mundo tienen la plata para comprar una acción tipo A de Berkshire Hathaway. Y Berkshire Hathaway, si no estoy mal, una sola vez en toda su historia ha repartido dividendos. De resto, nunca han repartido dividendos. Lo que hacen es coger toda esa plata que se ganan y reinvertirla en los negocios, ya sean los negocios actuales para hacerlos mejores o simplemente comprando nuevas compañías y creciendo el negocio. Y eso es lo que ha logrado que la gente que invirtió en Berkshire Hathaway haya tenido un retorno en la inversión que es inimaginable. O sea, Warren Buffett siempre le ha ganado al S&P 500. Entonces, pues eso es el claro ejemplo de que una empresa que no reparta dividendos no es mala, porque como bien dijimos, hay dos formas de ganar dinero, por valorización y por dividendos. Ahí, eh, pues atacamos la primera pregunta. Y la segunda era, perdón, Tranquilo. La segunda era a qué hace referencia esto llamado la a la fecha fecha ex ex dividendo. dividendo. Perfecto, listo. Entonces, ahorita en marzo fueron las asambleas de accionistas, las empresas reportan cuáles son sus dividendos y cuándo es el momento de comprar. Entonces, si ustedes se meten a cualquier broker, acá no nos están pagando por nada, entonces hay varios, está Tri, que es muy bueno para las acciones en Colombia, hay uno que se llama XTB, que les da acceso a acciones en más de 14 mercados a nivel global, está eh, Valores Bancolombia, Casa de Bolsa, hay un montón. Entonces ustedes se meten y escriben en el buscador, eso es como si fuera un Google chiquito. Y ustedes ponen, por ejemplo, acciones de Bancolombia. Les va a cargar una página con la información de la acción. Les va a decir el precio de la acción, cuántas acciones hay en el mercado, les va a decir si paga o no dividendos y las acciones que pagan dividendos debajo del precio del dividendo generalmente dice fecha ex dividendo. Entonces imagínense que una empresa pague dividendos, no sé, ahora el 10 de abril. El 10 de abril una empresa les va a pagar 100 pesos por acción. Pues hay una cosa que se llama la fecha ex dividendo y seguramente esa fecha va a ser, no sé, el 5 de abril. Eso significa que si ustedes quieren recibir el pago del dividendo, tienen que comprar la acción antes de esa fecha ex dividendo. Entonces tendría que comprarla hasta el 4 de abril. ¿Por qué? Porque se hace como un corte y la empresa dice, listo, estos son los accionistas que tenemos activos a hoy que van a recibir el dividendo. Si la compran después de esa fecha, no van a recibir ese pago. Ahora, si la empresa en un futuro, en otros meses, va a hacer otro pago de dividendos, van a publicar una nueva fecha ex dividendos. Y pues si quieren aprovechar ese dividendo, ahí les va a decir exactamente hasta cuándo la podrían comprar para tener derecho a esos dividendos. Y hablando de estas fechas ex dividendo, porque hace poquito publiqué un video sobre el tema, alguien me decía, si yo tengo una acción de Bancolombia hace 5 años y una persona la compra hoy y la fecha ex dividendo es hasta dentro de 2 días, ¿ella también tiene el mismo derecho que yo a recibir dividendos? Sí. Sí, porque la idea es que cada vez más personas entren al mercado de valores. Entonces, las personas que tengan una acción tienen derecho a obtener el dividendo siempre y cuando compren esa acción antes de la fecha ex dividendo. Total, total, muy bien. Y hay algo que la gente quizá a veces no entiende y es que la fecha ex dividendo es distinto a la fecha de pago, ¿no? Hay gente que se confunde. Entonces, nuevamente, por eso es que es muy importante lo que el diario El Banquero acaba de decir y es yo tengo que tener la acción antes de esa fecha ex dividendo. Por ejemplo, caso real que acaba de ocurrir.
El 31 de marzo, si no estoy mal, fue la fecha ex dividendo de Ecopetrol. Tú tenías que tener hasta antes de esa fecha la acción de Ecopetrol, pero la fecha de pago como tal del dividendo fue, creo que fue el 4 de abril, Sí, si no estoy mal, viernes 4 de abril, sí, sí, ¿cierto? sí. Entonces, por ejemplo, este viernes, a los que tenemos acciones de Ecopetrol, nos pagaron ese valor, ¿listo? ¿Dónde te pagan este valor? Este valor te lo van a pagar en el broker donde tú compraste esa acción. Por ejemplo, nuevamente, acá nosotros no estamos patrocinando ningún broker, pero yo en particular, esta acción de Ecopetrol la compré a través de un broker llamado Tri. ¿Por qué la compré a través de Tri? Porque me parece que dentro del mercado colombiano puedo hacer exactamente lo mismo que en cualquier otro broker, pero las comisiones son mucho más baratas. Antes de Tri, a mí me tocaba pagar una comisión de 150.000 pesos masiva en un comisionista de bolsa tradicional y ahora con Tri pago 12.500 pesos masiva. Es decir, pago 12 veces menos que lo que pagaba antes. Entonces ahí me pagan el dividendo. Importante, y creo que este dato generalmente no lo conocen las personas. Cuando a ti te pagan el dividendo en un broker, el broker generalmente te descuenta un porcentaje de comisión por hacer la recepción de ese pago de dividendos. Eso depende del broker, pero en un análisis que yo hice de los brokers colombianos, generalmente esa comisión va del 1 al 3% del valor de los dividendos. A mí en este caso, en Tri me descontaron el 1% de lo que me pagaron en dividendos. Es decir, hagan de cuenta que por cada 100.000 pesos que me pagaron, me descontaron 1.000 pesos, porque es el 1% de lo que me hayan pagado. Y ya el resto te queda para ti. Pero esto va a depender también si es un broker nacional, si es un broker internacional. Y justamente por eso me gustaría que ahora hablemos de que pues ya al final los mercados de valores son mercados globales. Yo desde un país como Colombia puedo comprar acciones chilenas, peruanas, estadounidenses, brasileras, chinas, etcétera. Entonces, ¿hay alguna diferencia que yo deba tener en cuenta a la hora de recibir dividendos si lo hago, por ejemplo, desde mi país, Colombia, o si lo hago con acciones de otros países, por ejemplo, acciones de Estados Unidos? ¿Hay alguna diferencia? Hay algo de diferencia y antes de andar en el tema voy a tocar algo que dijiste muy importante y es los dividendos en Colombia no son malos. Estabas dando el ejemplo con Amazon. En Estados Unidos, yo sé que todo el mundo quiere invertir en acciones de Estados Unidos. Apple, Microsoft, Berkshire Hathaway, no sé. Y son atractivas porque tal vez en Estados Unidos sí hay una mayor valorización que en Colombia. El mercado de Estados Unidos está mucho más desarrollado, pues nos llevan años luz en tecnología, en firmas, en brokers, en corredores, pero los dividendos de Estados Unidos no son tan buenos como los de Colombia. Yo hace poquito empecé una dinámica de cuánta plata hay que invertir en varias acciones tradicionales de la bolsa de valores para obtener el equivalente a 1 millón de pesos mensual. Eh, y obviamente si uno ve la cifra, pues parece muy alta. Lo que siempre hemos dicho es, esto se hace día a poquitos, pero por ejemplo con Ecopetrol eran más o menos 118 millones de pesos para obtener un dividendo de 12 millones de pesos en un año. Eso, si uno le saca la rentabilidad, no está tan mal, porque si vas a hacer el mismo ejercicio con Estados Unidos, las rentabilidades pueden ser menores al 1%. Las acciones allá son carísimas y los dividendos que pagan pueden ser en centavos. O sea, a veces ni siquiera llegan al dólar, pueden ser centavos de dólar. Entonces, no le tengan tanto miedo al mercado colombiano, que sobre todo el último año tuvo una muy buena rentabilidad. Y ahora para tocar el tema de la diferencia, es más un tema de impuestos. A ver, en Colombia, cuando uno compra una acción, yo voy y compro una acción de, no sé, Corfi Colombiano. Yo voy y compro una acción de Corfi Colombiana, la compré en 100 pesos y la vendí en 1000 pesos. Me gané 900 pesos. Por esos 900 pesos no me van a cobrar impuestos. Eso se llama la valorización. Hay una ley que dice en el artículo, en el Estatuto Tributario de Colombia que a ustedes no les van a cobrar impuestos sobre eso, a menos de que sean dueños del 3% de todas las acciones de esa compañía. O sea, tendrían que ser dueños del 3% de una empresa, que eso es más de 1.000 millones de pesos mal contados en cualquier compañía de la bolsa de valores. Entonces es muy difícil pues que a una persona le cobren impuestos por vender acciones. Pero los dividendos sí son una ganancia que tiene el impuesto de la renta, que generalmente en Colombia tiene unos márgenes
Pero si nos vamos al peor escenario, puede ser el 39%. Hay también dentro del estatuto tributario varios artículos a los que uno como una persona normal puede acceder para obtener un descuento, si no estoy mal, de hasta el 10% sobre el pago de esos dividendos. Y entonces ahí pues el impuesto no te pegaría tan duro. Pero en Colombia sí te van a cobrar impuestos sobre los dividendos. Ahora, si nos vamos al otro escenario, que es el mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos, es distinto en los dos escenarios. El escenario número uno es, si yo compré una acción, entonces compré una acción de Apple por, no sé, $100 y el día, valen como 500, pero para efectos del ejemplo, hagámoslo con $100 y el día de mañana la vendí en $200, yo me gané $100, una buena rentabilidad. Sobre esa venta en Estados Unidos sí me van a cobrar impuestos. Y segundo, sobre los dividendos de Estados Unidos también me van a cobrar impuestos. Ahora, si no estoy mal, los impuestos sobre el dividendo en Estados Unidos son el 30% y en Colombia son más o menos el 35 al 39%. Entonces yo no voy a pagar 65, 69% en dividendos. Yo voy a pagar 30% de impuestos sobre el dividendo en Estados Unidos y el restante 5 o 9%, dependiendo de dónde esté en ese rango, que es una tablita que existe en el estatuto tributario, voy a pagar ese pedacito que no pagué. Entonces, si es 39%, en Estados Unidos pago el 30% y el 9% restante lo pagaría acá en Colombia. Entonces, como vemos, invertir en el mercado colombiano tal vez en tema de impuestos sea un poquito más viable, tal vez no tan ácido al momento de recibir esas ganancias que invertir en el mercado de Estados Unidos. Obviamente, pues son mercados muy diferentes, hay muchas más oportunidades allá, pero pues acá también está la posibilidad de que sea. Correcto. Yo creo que, ojo, esto que acabamos de mencionar es muy, muy, muy importante. ¿Listo? Entonces, básicamente, dividiendo en Estados Unidos, la tarifa fija por ser un título extranjero va del 35 al 39%. Si es un título extranjero, siempre es el 35% en teoría, en donde se paga 30% en Estados Unidos. ¿Cómo se paga eso? ¿Yo dónde lo pago? No se tienen que preocupar por eso. Eso se paga de inmediato. Hagan de cuenta lo siguiente. A ustedes les mandan el pago del dividendo, digamos que les pagan $10. A ustedes les llegan los $10. Un segundo después de que les llegaron los $10, les van a descontar $3. Esos $3 van para la IRS. La IRS es la entidad de impuestos en Estados Unidos. Y el restante, que en general es el 5% adicional, ustedes lo van a tener que pagar en su declaración de renta, por el concepto como de dividendos o rentas del exterior. Ojo, que hay muchos casos en donde a una persona le toca presentar renta y puede que en su impuesto de renta no pague nada, pero por ese 5% que sí o sí le toca pagar por dividendos del exterior, le toca pagar impuestos. ¿Listo? Entonces, importantísimo que sepan eso. Otra cosa es cuando yo vendo una acción a través de un broker internacional. Entonces, acá el diario El Banquero es un ejemplo, creo que muy bueno, y es, si yo compro Apple a $100 y la vendo a 200, entonces ustedes lo que tienen que tener en cuenta es cuánto tiempo pasa desde el momento en el que yo la compré. Y la norma nos habla de un periodo de 2 años. La diferencia sea 2 años. Entonces, si yo la compré hoy y la vendí antes de un periodo de 2 años, el impuesto que te va a aplicar es el impuesto de tu declaración de renta, en donde puede ser cero o puede ser 39%. ¿Listo? Eso va a depender de tu renta, de tus ingresos totales, no solo de lo que te ganaste en una operación. ¿Listo? Y cuando tú esperas más de 2 años y tú vendes el título, ahí sí el impuesto siempre es el mismo. El impuesto es un impuesto llamado ganancia ocasional. Entonces, ojo que es importante hablar del impuesto de ganancia ocasional y no del 15%, porque a día de hoy ganancia ocasional es el 15%, pero si cambia una reforma tributaria y lo pone en el 20, ya no va a ser el 15, va a ser el 20. Entonces, va a ser el impuesto de ganancia ocasional. Y ojo que estos impuestos son sobre las ganancias. Hay gente que, yo sé que ambos nos ha escrito, pero es que con esos impuestos no vale la pena porque es que entonces uno termina perdiendo. No, perdiendo no vas a perder, porque es que el impuesto es sobre lo que tú te ganas, no es sobre el valor total de la inversión. Ahora, lo que el diario El Banquero decía, para que vean que lo que él dice está escrito en letra,
lo pueden encontrar en el Estatuto Tributario, artículo 36, numeral uno. Artículo 36, numeral uno, Estatuto Tributario, en donde dice que a menos de que tú tengas más del 3% de participación en una compañía que cotiza públicamente en bolsa, que lo digo muy bien, tienes que tener miles de millones, o sea, de verdad, miles de millones. Para tener eso, es decir, para una persona natural, eso es altamente improbable. A menos de que tengas eso, las ganancias que tú tengas por compra de acciones colombianas o internacionales, pero a través del mercado colombiano, van a estar exentas de impuestos. Es por eso que hay casos en donde uno se tiene que cuestionar si este activo yo mejor lo compro y lo vendo a través de un broker local como TRI o si lo hago a través de un broker internacional. Por ejemplo, yo les cuento algo muy personal. Todo lo que son acciones nacionales colombianas, pues yo las opero a través de TRI. Pero, por ejemplo, hay una acción internacional que yo también siempre opero por TRI y es la acción de Nubank. ¿Por qué yo opero Nubank por TRI y no opero Nubank por XTB, por Interactive Brokers, por Happy o por otro broker? Porque es que Nubank tiene el título de ser la mejor acción en liquidez, es decir, en oferta y en demanda, en el mercado colombiano todos los días. Tiene una liquidez muy buena, se transa mucho volumen. Entonces a mí no me preocupa comprarla a través del mercado colombiano porque yo sé que es muy fácil comprar y sé que es muy fácil vender. Pero puede que haya otros activos, por ejemplo, yo estoy comprando también, no es recomendación de inversión, pero he comprado últimamente Nike yo no la compro por el mercado colombiano, porque me parece que tiene una liquidez muy baja. Y me da miedo que no la pueda comprar bien y me da miedo que no la pueda vender bien. ¿Listo? Entonces creo que eso es bien importante que también lo tengan presente, pero en ese caso, si es a través de un broker local, es 0% de impuestos. Y ya el tema de los impuestos recibidos por empresas en Colombia, la verdad, ese sí es un tema que, ojo, que ese tema del impuesto no depende solo del dividendo que me pagan, porque es que ese impuesto va a depender de la totalidad de tus ingresos, porque no es un porcentaje sobre lo que te pagan en dividendos, es un porcentaje sobre el total de tus rentas. ¿Y qué tipo de rentas tenemos las personas? Tenemos rentas laborales, tenemos rentas no laborales, tenemos rentas de capital. Entonces, es por eso que nosotros no les podemos decir, si a ti te pagan 10 millones de pesos en dividendos de Ecopetrol, vas a pagar tanto. Si a ti te pagan 100 millones, vas a pagar tanto, porque a dos personas que les paguen exactamente lo mismo, puede que su impuesto sea diferente. Seguramente va a ser diferente, porque son personas con realidades diferentes en materia de ingresos y pues del impuesto que les toca, ¿no? Entonces, importantísimo eso. No sé si haya algo que quiera agregar sobre esa parte. Sí, sí, a mí eso me parece muy importante. Ahora, a todas las personas que están acá, eh, todas las preguntas que tengan nos las pueden dejar en el live o la pueden hacer de manera, pues, por mensaje directo. Nosotros en verdad tratamos de responder todo lo que podemos. A veces, pues, simplemente no es que no queramos, es que, pues, hay otras cosas y hay muchos mensajes. Pero para este tema de los dividendos, lo importante es que se asesoren igual siempre con un muy buen contador, porque lo que dice Santi es cierto. Digamos que él y yo al final del año recibiéramos, no sé, 10 millones de pesos los dos por dividendos. Pero de pronto los ingresos de Santi son diferentes a los míos y resulta que a él le toca pagar renta y a mí no me toca pagar renta. Pues yo recibí esos 10 millones de pesos, pero la tarifa del impuesto de renta para mí es cero. Entonces, como yo no llegué a esos topes, yo no pago impuestos. Tal vez declaro renta, pero no pago declaración de renta. Y de pronto Santi sí tiene que declarar renta. Y a él sí le va a tocar declarar y pagar sobre esos impuestos. Entonces, esa parte es muy importante. Y solo para cerrar ese tema un poco de los impuestos, creo que es muy importante que entiendan, y esto las empresas lo hacen de una manera muy transparente, es que en Colombia hay una ley que es la 1819 del 2016. Esa ley la pueden buscar, pues eso está escrito en la ley colombiana. Y básicamente les va a hablar de dos tipos de dividendos, el dividendo grabado y el dividendo no grabado. Entonces, ¿qué significa el dividendo grabado? Eh, el dividendo grabado, el gravamen de la palabra grabado significa que debe pagar impuestos. ¿Eso qué significa? Vamos a hacer un ejemplo con Grupo Argos. Grupo Argos es una acción que año a año reparte buenos dividendos, pero resulta que ellos en el último dividendo dijeran, este dividendo es un dividendo grabado. Eso es lo que significa.
es que cuando la compañía reparte esos dividendos, le paga esos dividendos a sus accionistas, no pago impuestos sobre ese dividendo. Entonces el accionista que lo recibe debe pagar el impuesto. ¿Sí? Entonces, si yo lo recibo y mi declaración de renta dice que yo debo pagar dividendos sobre ese impuesto, debo pagar. Y luego están los dividendos no grabados. Y es que básicamente la empresa eh, pagó una renta sobre esa cantidad de dinero que le va a entregar a sus accionistas. Entonces, cuando yo lo reciba, la probabilidad de que no tenga que pagar el impuesto es muy alta. Si soy una persona que tiene unos ingresos muy altos, tal vez sí deba pagar un pedacito. ¿Por qué un pedacito? Porque la tarifa del impuesto de renta para empresas en Colombia es del 35%. Antes era del 30%, después de la pandemia subió al 35%. Pero como bien lo explicó Santi, la tarifa de renta de una persona natural, que somos todos nosotros, personas pues normales, puede ir del 0 al 39%. Entonces, si yo soy una persona que tiene ingresos muy altos y la empresa pagó impuestos, pagó hasta el 35%, yo tendría que pagar ese 4% extra, digamos, si mi tarifa llega al 39%. Y solamente para que lo sepan, pero siempre es importante leerlo en los reportes que le mandan las empresas a sus accionistas. Normalmente en Colombia el dividendo se paga no grabado, pues porque la compañía no va a pagar impuestos sobre un dinero que no es para ellos, sino que se va a repartir a sus accionistas y como hace parte de los ingresos de las personas pues deben responder ante la DIAN por estos ingresos por medio del pago del impuesto de renta. Muy bien, muy bien, muy bien, excelente. Hay una pregunta importante y es, ¿usted cómo en general logra revisar qué compañías pagan dividendos y cómo tener una lista, tenerlo mapeado, como qué compañías pagan dividendos, cuándo van a pagar? ¿Hay algún lugar donde usted encuentre esa información organizada? ¿Le toca buscarlo uno a uno? Eso es muy importante. Creo que poco a poco la información se hace más sencilla. Digamos, en general, todos estos corredores de bolsa, Valores Bancolombia, Corredores de Vivienda, Casa de Bolsa, TRI, XTB, tienen algo que se llama el calendario de dividendos. Y ustedes se pueden meter ahí y literalmente les va a decir nombre de la acción, fecha ex dividendo, fecha de pago y cuánta plata van a pagar por dividendo. Esto es información que es pública y que es gratis. Si algún día alguien les va a cobrar por decirles cuándo paga una empresa de dividendos, los van a estafar. Eso es gratis, lo pueden buscar en Google. Incluso TRI ha hecho una buena labor de estar actualizando ese calendario económico semana a semana, precisamente porque como estamos en marzo, abril, son las fechas donde las empresas pagan los dividendos y si no logran encontrar o simplemente quieren verlo para una empresa en particular, pueden entrar, por ejemplo, a la página de Bancolombia, a la página de Cementos Argos, a la página de Promigas. Siempre hay una sección que se llama inversionistas. Dan clic ahí. Luego, normalmente dice resultados financieros y hay otra pestañita que dice pago del dividendo. Y ustedes le dan clic y les sale toda la información. ¿Cuándo lo van a pagar? ¿Cuánta plata van a pagar? Si es grabado o si es no grabado. Esa información es gratis, es pública, es de muy fácil acceso. En verdad lo pueden hacer simplemente por Google entrando a la página de cualquier compañía donde quieran invertir que haga parte de la bolsa de valores. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Por acá había una pregunta que me parece muy importante y es, ¿qué es el yield? Porque cuando nosotros vemos en dividendos, algo se llama el dividend yield y dice como un porcentaje. ¿Qué es eso del dividend yield? ¿Qué es eso del yield en los dividendos? Listo. Entonces, pues como todos saben, eh, la- las inversiones dan una rentabilidad, ¿sí? Si yo compré unos limones, vendí limonada, eso me generó una rentabilidad. Con las acciones es exactamente el mismo, a veces en finanzas y en economía hay muchos términos que en pocas palabras, en este caso el yield, es la rentabilidad del dividendo. Eh, Esto es muy importante que lo entiendan. Las acciones cambian de precio todos los días. Si ustedes se meten a la Bolsa de Valores de Colombia, pueden ver el precio en tiempo real de las acciones y van a ver que todo el día suben y bajan. Entonces,
al momento en que se mide la rentabilidad del dividendo o el dividend yield es en un periodo específico. Digamos, mañana es 7 de abril, el lunes, el mercado, si no estoy mal, cierra a las 4 de la tarde. Entonces, con el precio que cierre la acción a las 4 de la tarde, yo puedo decir, venga, si yo compré una acción, no sé, en 1.000 pesos y el dividendo es de 200 pesos por acción, el yield de esa acción, el dividend yield, la rentabilidad de ese dividendo va a ser del 20%. No es una mala rentabilidad. Pero ¿qué pasa si al otro día la acción se disparó y ya no son 1.000 pesos por acción, sino 2.000 pesos por acción? Pues la persona que compró a 1.000 pesos y recibió el dividendo de 200 va a tener una rentabilidad del 20. Pues la persona que compró al otro día a 2.000 también va a recibir el dividendo de 200, pero va a tener una rentabilidad del 10, porque las acciones todos los días cambian de precio. Eso es lo que uno llama la volatilidad, y por eso es que el mercado de valores pues es un poco más riesgoso, y por eso a veces da mejores rendimientos que inversiones un poco más conservadoras. Y para calcular el dividend yield, simplemente ustedes cogen el dividendo y lo dividen en el precio de la acción y luego lo multiplican por 100. Y eso les va a decir exactamente la rentabilidad de esa inversión en ese momento. Y es un ejercicio que yo invito a las personas a que lo hagan, porque si ustedes hacen ese ejercicio, si no estoy mal, a día de hoy hay dos acciones en Colombia que aún tienen un dividend yield, es decir, una rentabilidad por dividendo superior a la rentabilidad del mejor CDT del país, que si no estoy mal es Terpel y creo que la Bolsa de Valores de Colombia, porque ambos están pagando por encima del 10%, si no estoy mal. Antes de esto también, y de que se pasaran las fechas ex dividendo de un Bancolombia y de un Ecopetrol. Ecopetrol ¿Mm? también estaba por encima de esto. Entonces, por ejemplo, yo les cuento nuevamente, yo soy accionista de Ecopetrol, creo que lo he compartido por redes sociales y para mí ha sido una inversión increíble porque ya me hicieron el primer pago de los dividendos, falta el segundo pago, pero pues es una inversión con la que yo estoy pues ya asegurado de que me gano más que con un CDT, que ojo, que me gano más que con el mejor CDT del país por el dividend yield al que lo compré. Yo compré acciones de Ecopetrol en 1.695. El dividend yield era de como un 13%. Entonces, pues mucho mejor que el mejor CDT del país. Y adicional, lo que yo espero, más no tengo certeza, pero lo que yo espero es que esta acción suba de valor. Entonces, pues ahí voy a ganar y recuerden que la ganancia por la venta de la acción está exenta de impuestos. Entonces, para que hagan esos cálculos les pueden ayudar a tomar unas muy buenas decisiones de inversión para pues al final, de una forma fija, porque recuerden que un dividendo es fijo, ganes más que una oportunidad de inversión en renta fija como un CDT. Por acá había una pregunta que también me pareció muy interesante y es que hay algunas acciones que no pagan todos los meses dividendos. Entonces, ¿por qué hay unas acciones que pagan todos los meses? ¿Por qué hay unas que pagan trimestral? ¿Por qué hay unas que pagan una sola vez al año? ¿Cómo se define eso? ¿Por qué cambia? Eso es muy importante, es una muy buena pregunta. Eh, las acciones tienen un movimiento de efectivo, tal cual como si uno tuviera que usar su cuenta de ahorros para pagar sus gastos. Entonces hagan de cuenta que ustedes todos los meses reciben un salario y de ese salario tienen que pagar, no sé, medicina, arriendo, mercado, salidas, gustos. Al final del mes pues van a tener, ojalá, algo de plata que sobre. Eso se llama un flujo de caja, cómo se está moviendo el efectivo. Si una empresa paga dividendos todos los meses, eso puede ser un golpe duro al flujo de caja de la compañía. Entonces, generalmente lo que las empresas hacen es que una vez le dicen a los accionistas cuánto va a ser el dividendo por acción, lo distribuyen en 4 pagos, por ejemplo, trimestrales. ¿Por qué 4 pagos? Porque en el año hay 4 trimestres, el primero pues se acaba de terminar ahorita en marzo, y esto hace que sacar ese dinero de la compañía para distribuirlo a sus accionistas no sea un golpe tan pesado que irlo pagando todos los meses. También hay empresas que solo pagan el dividendo en un solo pago anual. El ejemplo perfecto es Bancolombia. Bancolombia normalmente paga cada 3 meses. Este año no solamente van a entregar el dividendo más alto de su historia, que es por encima de los 4.000 pesos, era 3.900, y luego metieron un dividendo extra que lo puso por encima de 4.000 pesos por acción,
sino que lo van a hacer en un solo pago. Eso va a ser un golpe fuerte al flujo de caja de Bancolombia. Si no estoy mal, es cercano a $1 billón la cantidad de dinero que va a salir en un solo día de Bancolombia para pagarle a todos sus accionistas. Entonces, ¿de qué depende esto? De las políticas de dividendos de la compañía que el departamento financiero prepara con unas proyecciones y en el momento en que hay una asamblea. Esto es muy importante. Cuando uno compra una acción, uno literalmente es dueño de un pedacito de la empresa. Entre más acciones tengas, pues más participación tienes dentro de esa empresa. Pero todos los años en marzo hay algo que se llama la Asamblea General de Accionistas. Hagan de cuenta cuando uno está en la unidad y toca ir a la asamblea del apartamento, del conjunto. Las empresas hacen lo mismo, tienen una asamblea donde cualquier persona que tenga desde una acción puede atender, eso es gratis, es su derecho, y se sienta el presidente de la compañía y se sienta el vicepresidente financiero y las cabezas de los departamentos y le cuentan a los accionistas cómo les fue y les dicen el plan para repartir esos dividendos en ese año. Entonces, si una compañía en un año va a tener un muy buen flujo de caja, pues probablemente la van a repartir cada 4 meses o en un solo pago. Si de pronto no les está yendo tan bien, lo pueden esparcir un poco más. O hay compañías como en el mercado colombiano, Banco de Occidente, Grupo Aval y Bolívar, que pagan dividendos mensuales y ya están acostumbradas a mes pagar dividendos. ¿En cuál es mejor invertir? Honestamente, eso depende de el perfil que uno tenga al momento de hacer la inversión. Por eso es muy importante leer y entender muy bien la compañía que uno va a comprar y también la periodicidad de pago que uno quiera. Si uno está haciendo uso de esos dividendos mensualmente, pues de pronto una compañía que te pague mensual es mucho mejor. O si de pronto estás utilizando esos dividendos como una nueva fuente de ahorro para luego invertir o reinvertir en esa empresa, pues realmente que te pague cada 4 meses o una vez al año, pues no te va a afectar tanto porque tus ingresos igual te van a llegar. De nuevo, eso depende mucho de cómo quieran ustedes manejar sus inversiones. Excelente. Por ahí hay una pregunta que dicen que en Tri, donde veo, donde me pagaron los dividendos, les sale en saldo disponible. Revisen su saldo disponible, ahí va a estar sumado lo que les pagaron por dividendos. Usted estaba mencionando algo muy interesante y son las asambleas de accionistas. Incluso yo siento que usted tuvo un gran privilegio porque fue invitado oficialmente a la asamblea de accionistas del banco más importante del país, de Bancolombia. Y entonces tengo ahí como, o sea, me gustaría que nos cuente un poco sobre eso, pero también una duda, porque es que Bancolombia tiene acciones ordinarias y preferenciales. Entonces da la misma si yo tengo cualquiera de estas dos acciones, yo puedo ir a la asamblea y también como, ¿cuál es la importancia de ir a una asamblea? Usted que estuvo allá en la asamblea, ¿cuál es la importancia? ¿Será que este tema del dividendo puede cambiar algo ahí o no? Ya no puede cambiar, ya lo que está dicho está dicho. ¿Qué nos puede contar un poco sobre eso? Listo, sí, a ver, eso fue un sueño hecho realidad. Yo desde muy pequeño soñaba con conocer los presidentes de las empresas más grandes del país, nacionales. Enfatizo mucho en nacionales porque, digamos, acá en Bogotá hay demasiadas multinacionales, pero en Medellín están las empresas locales más importantes como Bancolombia, como Cementos Argos, como Nutresa, como Grupo Argos, EPM, Celsia, X. Y sí, Colombia me invitó a su Asamblea General de Accionistas y es una experiencia muy bonita, sobre todo si uno es accionista en este caso, Bancolombia, porque a veces las personas ven a las empresas como algo malo. Eh, Desafortunadamente en Colombia hay una brecha muy grande socioeconómica que hace que a veces por desconocimiento se crea que las empresas se quieren quedar con el dinero y atender a estas asambleas es una experiencia muy bonita porque se ve, digamos, la disciplina y la responsabilidad que hay en las cabezas por explicarle a los accionistas literalmente qué pasó con la compañía. Si le fue muy bien, por qué le fue muy bien, si le fue regular,
por qué no les fue tan bien, si fue por una falla interna de la compañía o fue por efectos como pasó en el 2020 con la pandemia, eh, y entender también cómo lo van a solucionar. Entonces, eh, una experiencia que tuve allá en Bancolombia, en Medellín, fue que un señor ya pues, de tercera edad compró una acción ordinaria. Ya les voy a contar por qué ordinaria. Pero este señor compró una acción de Bancolombia ordinaria para atender la asamblea y hacer una pregunta. Eso no es solamente sentarse y escucharnos. Ellos abren la discusión en muchos temas de la asamblea, que esto literalmente es como la del conjunto donde hay un orden del día. Y la pregunta, o más bien el llamado de atención del señor era, vea, yo soy una persona pues ya viejita, yo no sé utilizar tecnología, ya todo me toca hacerlo por una aplicación que no entiendo y cuando trato de llamar a la sucursal nadie me atiende porque todo se puede hacer por la app y yo tengo ya como 75 años. Yo decía, yo ya no voy a aprender a usar la app, yo solo necesito que me ayuden. Y el presidente de Bancolombia, que es Juan Carlos Mora, el presidente de todo Bancolombia a nivel global, porque Bancolombia no es solo colombiano, esto es una multilatina gigante, le respondía, le agradecía por haberse tomado el tiempo de comprar la acción, poner esa queja, porque es cierto, ¿cuántos abuelos no habrá que tienen todas sus cosas en Bancolombia y poco a poco se vuelve un mundo más digital que para ellos es un poco más difícil? Y eso hace parte del derecho que uno tiene como accionista de atender a estas asambleas, de escuchar de la directiva más alta que hay, por qué les fue como les fue, cuáles son los planes a futuro. Y ahí luego paso al tema del dividendo. Días antes de la asamblea, la junta directiva pone a disposición de todos los accionistas, pero también de las personas que no son accionistas, los estados financieros de la compañía con sus comentarios para que las personas los lean, los revisen, si hay alguna pregunta u objeción la hagan. Y también hay algo que se llama el proyecto de distribución de utilidades. Es un PDF chiquito donde dicen las utilidades del periodo, que utilidad es la ganancia, lo que se ganaron, o si perdieron, pues la pérdida. Fue tanta plata, entonces digamos que fueron 100 millones de pesos, para poner un ejemplo, y que el banco decidió repartir el 50% de esos 100 millones en dividendos. O sea que 50 millones se le van a entregar a los accionistas y como hay, no sé, tantas acciones en el mercado, pues por acción es un valor específico. Eso no está aprobado, eso se está informando y en la asamblea hay un punto muy importante que es el proyecto de distribución de utilidades, donde todos los accionistas votan y dicen, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Y obviamente si la mayoría no está de acuerdo, toca entrar a revisar otra vez ese proyecto de distribución, o si la mayoría está de acuerdo, pues se hace el proyecto de distribución. Pero por ejemplo, en el caso de Colombia, 5 personas no estaban de acuerdo. Les parecía un dividendo muy alto, sobre todo porque iba a ser un impacto duro en el flujo de caja, por lo que les dije, esta vez va a ser en un solo pago, o sea, en un solo día en Colombia se va a sacar $1 billón, que es muchísima plata, es que es demasiada plata, para pagarle a los accionistas, y algunos decían no estoy de acuerdo, y ese es el espacio donde las personas que son accionistas tienen un poder de decisión. Ahora, lo que decía Santi es muy importante, no todas las acciones tienen acciones ordinarias y preferenciales, generalmente tienen acciones ordinarias, pero hay otras que tienen acciones preferenciales, y para describirlo muy corto, pero en el perfil encuentran videos sobre el tema, una acción ordinaria les da derechos políticos y derechos económicos. ¿Qué es un derecho político? Que yo me puedo sentar en la Asamblea General de Accionistas y tengo el derecho a votar si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Obviamente, entre más acciones ordinarias tenga, pues tengo más participación, entonces tengo pues un voto de más peso. Y el derecho económico es precisamente el derecho al dividendo. Entonces, cuando reparten dividendos, esa acción también recibe dividendos. La acción preferencial solo tiene derechos económicos, es decir, solo va a recibir el dividendo. ¿Por qué se llama preferencial entonces? Porque en el momento de repartir dividendos, primero le paga el dividendo a la persona que tiene acción preferencial y luego se lo pagan a las acciones ordinarias.
Entonces, normalmente, si uno solamente quiere recibir dividendos y no tiene ningún interés en tomar pie en la Asamblea General de Accionistas y tener poder de decisión, pues uno compra las preferenciales. Si uno quiere tener ese poder de decisión o en algún momento uno cree que se va a poder sentar en esa asamblea con poder o incluso hacer parte de la junta directiva, pues uno compraría acciones ordinarias que te dan ese derecho político. Perfecto. Y también un tema ahí de la diferencia entre ordinaria y preferencial es qué pasa en el caso de que haya una liquidación de la compañía. Entonces el accionista preferencial, hagan de cuenta que todos estamos en una fila y todos queremos que esa compañía nos devuelva parte de nuestros recursos que están ahí invertidos. En la fila para que nos devuelvan nuestro dinero, nuestros recursos, el accionista preferencial va a estar adelante del accionista ordinario. Sin embargo, deben tener presente que adelante del accionista preferencial hay muchos actores que van a recibir esa indemnización antes. Entonces, pues, igual importante tenerlo ahí presente. Listo, bueno, perfecto, perfecto. ¿Hay algún último mensaje, algo final con lo que les gustaría cerrar este live que pues creo que ha estado brutal, la verdad? Pero un último mensaje, algo final. Yo creo que quiero responder una pregunta muy rápida porque he visto que a veces hay esta confusión y es que alguien dice, ¿cómo saber si en el broker hay buena liquidez? Entonces, pilas porque no es el broker, es la acción. El broker, el corredor, como le quieran llamar, la plataforma, es simplemente un intermediario entre yo que quiero comprar la acción y una persona que ya tiene la acción y simplemente por medio de ellos es que se hace ese negocio. Ellos se ganan una comisión, pero no significa que el dividendo, por ejemplo, si yo lo compro por TRI, vaya a ser mejor que el dividendo si yo lo compro en Valores Bancolombia. El dividendo de la acción es el dividendo de la acción. Eso lo definen en la Asamblea General de Accionistas. No les van a pagar más o menos dividendos dependiendo del broker. El dividendo es de la acción, no del broker. El broker es la plataforma, el medio por el cual uno compra y vende esas acciones. Y sí hay unos mejores que otros. Hay unos que cobran una comisión más alta, hay unos que no cobran comisión y ganan de otra manera. Entonces, dependiendo de lo que más les funciona a ustedes, tómense el tiempo de leer los términos y condiciones del broker antes de invertir para que de pronto la tarifa pues no les vaya a asustar si es un broker que cobra mucha comisión versus otros en el mercado que no cobran tanta. Y un mensaje final es, pues como siempre lo he dicho, nosotros, Academia del Éxito, el Diario del Banquero, lo que hacemos es una labor educativa para que las personas tengan un acceso a esta información de una manera más sencilla, como tal vez lo tuvimos nosotros en nuestra niñez, o nuestros papás, o nuestros abuelos. No hacemos recomendaciones de inversión, pero sí les ayudamos a entender mejor este mundo para que no le tengan tanto miedo, para que tal vez se animen a dar ese primer paso, porque sea lo que sea que ustedes elijan para invertir, acciones, CDTs, bonos, una propiedad si tienen el dinero, es muy importante que lo hagan porque el dinero todos los días vale menos. Entonces, si uno solo se dedica a ahorrar, pues muy bueno, porque van a tener un colchoncito, pero ese colchoncito cada vez va a valer menos. 100.000 pesos hoy valen más de lo que van a valer en 5 años. Hoy con 100.000 pesos compramos mucho menos de lo que comprábamos con 100.000 pesos hace 5 o 10 años. Y invertir les va a dar la posibilidad de que ese dinero crezca. Dependiendo de la inversión, va a crecer más o menos. Un CDT en Colombia, que es una inversión relativamente segura, que cuenta con seguros como el Fogafín, es una inversión que en este momento está dando tasas del 10%, del 9%, son tasas que no se veían en Colombia y eso les da un margen sobre la inflación, es decir, el dinero no va a perder tanto y si deciden invertir en acciones, pues probablemente si lo hacen bien, pues van a ganar mucho más rentabilidad sobre su dinero. Independiente de lo que ustedes elijan, anímense a invertir para que poco a poco puedan mejorar su calidad de vida y siempre recuerden que es a largo plazo. Si alguien les promete ganancias, eh, no sé, hoy inviertes 1.000.000 de pesos y te devuelvo 10 millones en 2 meses, los van a estafar. Eso no es verdad, esas cosas no pasan. Invertir es a muy largo plazo, entonces
no se desanimen porque yo sé que invertir, digamos, cuando uno se gana el mínimo es muy difícil y cuando uno ve un CDT, por ejemplo, que si yo invierto hoy 1 millón de pesos a una tasa del 11%, eh, no sé, eso en 3 meses son 26.000 pesos. Entonces uno dice, no, pues por 1 millón 26.000 eso no es nada. Sí, es verdad. En dinero no es nada, pero en rentabilidad no está mal y poco a poco ustedes van construyendo y se van a dar cuenta que en 10 20 años eso es plata. Entonces no se desanimen, tomen la iniciativa de empezar y cualquier pregunta déjenla en los comentarios. Academia del Éxito, el Diario del Banquero, somos muchos creadores de contenido acá en Colombia con una misión en particular y es en verdad ayudar a la gente a que cambie su realidad. Bueno, yo quiero que todos le agradezcamos al Diario El Banquero por tremenda masterclass que juntos logramos hacer el día de hoy. Yo quiero hacer una confesión y es que a mí muchas personas me escriben como con quién debería hacer live y yo creo que el nombre del Diario El Banquero lo quemaron de tanto que me lo escribieron para hacer este live y hablar de verdad. Entonces, realmente que mucha admiración por todo el trabajo que está haciendo. Creo que los resultados se han visto nominado a mejor a mejor creador de contenido financiero en Colombia. Estuvimos juntos hablando con el presidente de ISA, la invitación a la asamblea del Grupo Bancolombia y le aseguro que si sigue así, cada vez van a llegar más y más cosas porque es una persona que hace las cosas con seriedad, con profesionalismo. Entonces, de las cuentas que yo digo, me parece que es una persona sumamente profesional y que yo creo que hay que escuchar cuando dice algo, es el Diario El Banquero. Entonces, realmente que muchísimas gracias, lo felicito por eso. Y bueno, pues acá seguimos con esta misión de impactar el mundo a través de la educación financiera. Me gustaría que por favor nos recuerde dónde podemos seguir aprendiendo más del Diario El Banquero, en qué redes sociales podemos seguir su trayectoria, un poco más de contenido. De una. Instagram, arroba el diario del banquero, como lo tienen acá, y también por la cuenta de TikTok, igualito, arroba el diario del banquero, sin números, sin comas, sin puntos, solamente el diario del banquero, y en verdad pregunten lo que quieran, mensajes, yo trato de responder cuando pueda, y más importante, nosotros hacemos esto por ustedes, entonces los temas que quieran aprender, ya sea un live o un video, déjennoslos en estos comentarios del live, para que Santi y yo pues sepamos sobre qué otros temas podemos preparar videos y así poderlos ayudar a aclarar todas las dudas que tengan. Perfecto. Y bueno, y los invito a que sigan obviamente a la Academia del Éxito en todas las redes sociales. Tenemos todas, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, X, Threads. Yo con mi nombre, Santiago Espinosa González, publico casi todos los días por LinkedIn. Hay podcasts en Spotify. Entonces, bueno, ahí para que también nos estén apoyando y créanme que todas las semanas el objetivo es traer a los mejores invitados para hablar de los mejores temas de inversiones, de emprendimiento, de buenos hábitos. Por ahí dicen un segundo round. Bueno, vamos a ver en el futuro cómo sale todo. Muchísimas Bueno, gracias para todos. Que estén muy gracias bien. Buena noche. a todos. Gracias, Gracias. Santi. Chao, estamos hablando. Chao. Gracias a todas las personas que se conectaron. Vamos a seguir trayendo este tipo de espacios todas las semanas y los invito a que nos sigan a ambos en nuestras redes sociales. Recuerden, al Diario El Banquero en Instagram y en TikTok y a mí, Academia del Éxito, en todas las redes sociales. Ahí les vamos a compartir el mejor contenido todas las semanas. Gracias, buenas noches, que estén muy bien.